Radio de noticias, todo el año. Así son los derechos y las obligaciones. Usos y abusos de nuestra condición ciudadana. La Defensoría al ataque. En Así son las cosas en la radio. Recibimos en la mañana a Marcelo Toledo, que es del área de protección y orientación de personas en contexto de consumo, porque el pasado 15 de marzo fue el Día de los Derechos de las Personas Consumidoras. Marcelo, buen día, bienvenido al programa, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Guillermo? ¿Todo Muy bien? buen día, todo bien. Buen día para vos y Bueno. para todos los vecinos oyentes. Bueno, muchas gracias. Todos los días aprendemos algo. No sabía que había un Día de los Derechos de las Personas Consumidoras. Así es, esto empezó a cobrar importancia a partir de 1962, cuando el entonces presidente de Estados Unidos, John Kennedy, en su discurso pronuncia a los consumidores como un elemento fundamental dentro de lo que es el proceso, digamos, de producción. Ajá. En lo que sería luego 2 años, la ONU dicta unos lineamientos en los que son los derechos básicos o fundamentales, como por ejemplo el derecho a la seguridad, a la información, el derecho a ser oído, a reclamar, a ser, digamos, indemnizados dentro de lo que sería el reclamo, ¿sí? En una forma de obtener algún tipo de compensación por los daños producidos. Sí, me llama la atención que los consumidores no tengan derechos consagrados, porque hoy tienen cada vez menos posibilidad de reclamo, ¿no? El capitalismo se ha transformado en un enemigo de los consumidores en vez de un aliado, porque los consumidores son la parte sustancial de la dinámica del capitalismo. Sin embargo, muchas veces como consumidores de cualquier tipo de bien o servicio, sos el menos considerado. Así es, como el último eslabón de la cadena más débil, digamos. El tema es hacer cumplir, digamos, todo lo que esté marcado en la ley. Es fundamental eso, por eso en la Defensoría se hace un trabajo de orientación, de hacer una denuncia ante las autoridades de aplicación correspondientes, porque muchas veces las personas, los consumidores, ¿qué hacen? Tienen un problema, van al comercio, no le llevan a la punta, no obtienen el resultado esperado y se quedan ahí porque sienten vergüenza o no están informadas y demás. Es muy importante realizar las denuncias en la autoridad de aplicación para que se sepa cómo se está manejando tal o cual comercio. Ustedes trabajan mucho con consumidores, ¿no? Hay muchas denuncias, un gran caudal de denuncias están ligadas con consumidores afectados. Tenemos aproximadamente entre 120 y 130 expedientes activos con reclamos netamente de personas consumidoras que tienen problemas. El 90%, por ejemplo, es con las entidades bancarias o financieras, que se da desde la pandemia con mayor auge hasta este tiempo, y es muy amplio, digamos, lo que es el derecho de consumidor. Todos somos personas consumidoras y, por ejemplo, el otro 10% restante es de la habitualidad que uno hace en la compra, de decir, compramos un producto, vino fallido, me enviaron el producto que no era el que elegí, no me cubre la garantía, y así sucesivamente. La cuestión ligada con los derechos de consumidores, si bien pareciera que está puesta en la lógica de cada vez menos derechos, las empresas se preocupan cuando son escrachadas por los consumidores mal atendidos, ¿no? Ahí no se movilizan por garantizar el respeto de los derechos del consumidor, pero cuando los consumidores se quejan, van a la Defensoría, empiezan a preocuparse. Hay ámbitos de conciliación, arreglos. La gran mayoría sí, se obtiene un acuerdo donde se busca el beneficio, por supuesto, del consumidor, y de igual manera me ha tocado por experiencia propia de acompañar a personas adultas mayores a los bancos, donde decían, mira, voy y no me dan información, no me atienden,
me derivan para realizar la baja de tal o cual servicio, un 0800, que ahí empieza una peregrinación de marque 1, marque 2, escuchar hasta el 10º, que muchas veces no está el ítem, digamos, donde uno realmente quiere encuadrar el reclamo. Entonces tiene que apretar un botón donde, por ejemplo, adquirir tal servicio, que quizás no es ahí, pero lo hace para que alguien lo escuche. Y como te decía, Guillermo, me ha tocado presenciar, lamentablemente, hay algo en común que está en el día a día, que es la falta, y que tiene cada vez más auge, la falta de un trato digno, donde parece que incluso maltratan a las personas, ¿no? Mira, te diría que se lo sacan de encima, claro, donde sí, parecería que el cliente, que es el consumidor, es una molestia, digamos. Ingresamos a una entidad financiera y donde uno ve a la persona que va a atender desayunando al frente de personas que están haciendo largas filas. Miras para el costado, tenés a lo mejor 8 cubículos, de los cuales están ocupados 2 o 3 nomás, los otros están vacíos. Sí. Lo mismo sucede por ahí con las cajas. Si nos hemos acostumbrado tanto que nos resulta llamativo cuando nos tratan bien. Y es lo que... Mirá qué bien que te tratan en este comercio, da gusto. Pero es la excepción de una regla de gente que pareciera que no tiene ganas de que vos le compres. Debería ser la normalidad, digamos, claro. la buena educación. Pero hay que darle importancia. Por eso, como te decía al principio, todo esto está marcado en la ley. El deber de brindar información, que debe ser clara, veraz, sencilla y detallada. Sí, cosa que no ocurre. Aquí en Argentina no estamos acostumbrados a reclamar por los derechos del consumidor. Vos para no meterte en conflicto, bajás la cabeza y te quedás callado, pero hay que aprender no a patalear por patalear, sino a que defender tus derechos. Los bancos en otros lugares te tratan de mil maravillas porque vos le vas a depositar tu plata a ellos. Acá los bancos te maltratan y sos vos la que le lleva tu plata para que te la cuiden. Exactamente. O para que trabajen. Y en vez de tenerte entre algodones y decir, bueno, che, mirá, este tipo confía, la plata me la da a mí. No, te maltratan. Que en sí, digamos, el trabajo básico que tienen los bancos es resguardar a través de sus medidas de seguridad, la economía y los intereses de sus clientes. Sí, claro. Después, secundariamente, tienen sus productos, digamos, de los cuales ofrecen. Pero la función primordial es resguardar la economía y los intereses de los clientes, que para eso confían en esa entidad, y que claramente cuando sucede una situación por ahí de desconocimiento de compra, o de a lo mejor algún tipo de estafa, simplemente aducen a la torpeza del cliente al haber brindado los datos, que el banco por ahí o las entidades financieras no se hacen cargo, y básicamente esa es toda la respuesta, a través de un mail frío, porque ni siquiera personalmente la mayoría de las veces consiguen que alguien los atienda a los consumidores. Bueno, está con nosotros Marcelo Toledo del área de protección y orientación de personas en contexto de consumo, a propósito del Día de los Derechos del Consumidor que se celebra el 15 de marzo. ¿Qué nivel de efectividad tiene el reclamo cuando se canaliza a través de la Defensoría? ¿Logran respuesta a los consumidores de parte de las empresas? Sí, mira, nosotros hacemos una tarea de orientación, de gestión, realizando la denuncia en la autoridad de aplicación correspondiente. Una vez realizados esos pasos, se hace una tarea de seguimiento y control. Eso implica estar atrás de cada expediente, que por más que sea una situación similar, como es, por ejemplo, la de las estafas, cada uno por ahí tiene una modalidad distinta, y es una condición distinta, la de cada cliente, la de cada consumidor. Eso, en la general, digamos, un 95% decanta en una audiencia de mediación extrajudicial,
donde te diría que se obtiene respuesta favorable en casi todos los casos. O sea que las empresas saben que están incumpliendo. Sí. Si pasa, ¿no? Exactamente. Prefieren pagar ese costo que de última después no lo deben pagar, se lo cargan a los productos que venden y lo pagamos entre todos los que consumimos el mismo servicio o el mismo producto, ¿no? Aparte vivimos, yo creo, en una sociedad donde se producen lo que son los microdaños, digamos, en el sentido que cada vez está más lejano la atención personalizada. Sí. Como te decía, te mandan a llamar un 0800, donde muchas veces, la mayoría de las veces, te diría, no tenés la opción que uno a la cual quiere ser escuchado, quiere ser atendido por alguien que realmente una persona humana, digamos. 45 minutos con la musiquita, hasta 45 minutos, no sé qué. Bueno, en realidad sí tienen contratado un call center que es tercerizado, que atiende reclamos de 400 empresas y te van pateando de empresas hasta que te toca en la vueltita al banco, y porque no tienen un call center propio, contratan call center de otros. Ahora yo te pregunto si has demorado el mismo tiempo cuando has contratado un servicio. Generalmente te atienden rápido. Sí, es cierto. El reclamo lo postergan. Es otro tipo de atención. De todas maneras, creo que hay que acostumbrarse a protestar. Conozco gente que no estaba satisfecha con determinado servicio. Por ejemplo, que el producto que le entregó un supermercado no se correspondía con lo que decía. El supermercado se lo reconoció y después lo llamó a una reunión, le ofrecieron un desayuno de trabajo para compensar el maltrato. O conozco gente que, por ejemplo, está enjuiciando a Pharmacity porque compró un producto, dentro del producto venía, no voy a decirlo, lo que estaba dentro del producto para no escandalizar, y era un producto para niños, era una cosa muy sensible, porque si un chico no se daba cuenta y se lo comía, era muy tóxico. Bueno, está en juicio, están en los tribunales de Río Cuarto con fallo a favor, que los apelan, pero si tenés espalda para aguantar, llevas a las empresas a juicio. O sea, hay que acostumbrarse a patalear, hay que hacerle caso a Discépolo, porque en este país el que no llora no mama, ¿no? Bueno, lo que recomendaciones para el final. Recomendamos siempre es iniciar el reclamo primero ante la empresa. Porque muchas veces van a la defensoría por ahí, pero sin haber ido antes a la empresa donde adquirieron tal producto o servicio, y a lo mejor tiene una respuesta positiva. Entonces, primero hacer el reclamo ahí. Si obtienen o no respuesta, siempre pedir un número de gestión o reclamo. Si corresponde, antes de hacer la denuncia policial, que esto es otra cuestión a tener en cuenta, porque pasa en relación más que todo con las estafas, donde le dicen, bueno, vas a llegar a la denuncia en la policía. Ante el nerviosismo, falta de asesoramiento, o que no está debidamente informada, en la denuncia después hacen constar, sí, yo brindé los datos de contraseña y seguridad, y eso de después, si va a un juicio, le juega en contra. Sí, está claro. Entonces, hoy se utiliza mucho la sanción pública, el escrache en las redes sociales, pero no alcanza. Porque primero, el alcance de las redes sociales también está ligado con la cantidad de seguidores, y ahí el equilibrio de fuerza no es el mismo. Lo que sí hay que hacer es farragoso, te complica la vida como ciudadano, ya te afectaron en la compra y después encima tenés que denunciar. Bueno, pero hay que hacerlo. Hay que seguir ese caminito, hay que tomarse el trabajo y hacerlo. Es tedioso porque me pasa con gente constantemente que está cansada de seguir con el problema y por ahí prefiere, bajar los brazos, olvidarse, como quien dice, tener 1 o 2 días malos y después ya pasó. No, yo recomiendo hacer el reclamo pertinente para que las autoridades de aplicación, que es lo que por ahí perseguimos, digamos, de acuerdo a su criterio, penalicen a través de una sanción que les duela, para que la próxima vez que quieran intentar hacerlo de nuevo, lo piensen 2 veces al menos.
Marcelo, muchísimas gracias por venir, muy amable. Por favor, gracias por la invitación. Saludos a toda la audiencia. Y a los consumidores que hagan defender sus derechos. Así es. Marcelo Toledo, del área de protección y orientación de personas en contexto de consumo, a propósito del Día de los Derechos de las Personas Consumidoras que se evocó el 15 de marzo.